y Democracia TV para todo el mundo. 7:26 en el territorio continental ecuatoriano. Esta es la revista de opinión Democracia. Queremos dar la cordial bienvenida a tres invitados: el doctor Galo Cárdenas Rodas, experto en temas laborales; el señor Nelson Erazo, presidente del Frente Popular; y el ingeniero Carlos Loaiza, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. El tema: las reformas laborales y la ley de oportunidades laborales, partiendo de un hecho. El propio gobierno ha dicho no se va a tocar el actual esquema laboral, sino se irá, además de la vigencia de ese código laboral que amerita cambios, la nueva ley laboral. Precisamente el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, ilustra aquí en la revista Democracia. Al decir que no vamos a topar el Código de Trabajo, hago clara referencia a que las ventajas y prerrogativas de los trabajadores se mantienen intactos, todos sus derechos. Tendrán el 13º sueldo, el 14º sueldo, vacaciones, fondos de reserva y afiliación al Seguro Social. Los que Dios mediante tienen empleo. Esta ley lo que intenta es generar mayores seguridades y certezas al pequeño emprendedor para que pueda contratar más gente, que no vamos a topar sus derechos, porque algunos equivocadamente quieren afirmar que vamos a precarizar el trabajo. Todo lo contrario, nada es más precario que no tener empleo, a nuevas modalidades de trabajo. Lo que queremos es que los empresarios, los emprendedores, contraten más gente sin las sobrecargas que dificultan la contratación, que ponen miedo al empresario, que le ponen temor al emprendedor a crecer. Quizás lo más importante en este momento es cómo generar nuevas fuentes de empleo. No es posible que el Ecuador se mantenga con un 30% de la población económicamente activa con pleno empleo. Y el 70% en esas condiciones, esto es insostenible para el desarrollo productivo. Quisiera empezar con el doctor Galo Cárdenas. ¿Cómo cambiar este panorama para generar empleo con la propuesta que ha hecho el gobierno? Buen día. Buenos días, estimado Miguel, Carlos, señor Erazo. Qué gusto saludarles desde Cuenca y a través de ustedes a la enorme audiencia de Radio Democracia. Realmente tenemos que partir, Miguel, de algunas premisas. Primero, de que un principio universal del derecho es que el derecho rige para lo venidero, no tiene efecto retroactivo, además de que el Ecuador es signatario de algunos convenios de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que prohíben justamente la regresión de derechos. Partiendo también de ese principio y de lo que usted decía correctamente, 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo pleno. Es decir, debemos pensar en ese 70% de la población que no tiene empleo, que no tiene un derecho, y que es importantísimo a través de las leyes poder darles oportunidades. Yo sí creo, y puedo hablar desde los dos puntos de vista, tanto siendo un profesional que defienda pequeños empresarios, como también a trabajadores, es decir, haber vivido las dos realidades, saber la enorme necesidad que tienen los desempleados o las personas que están con empleo a medias, es decir, que no están con afiliación al Seguro Social, que no reciben 13º, 14º, etcétera, la necesidad de tener una nueva ley. Lo óptimo hubiera sido, estimado Miguel, reformar el Código de Trabajo que tiene 80 y pico de años. Pero por supuesto entendemos la idea del gobierno en el de evitar justamente que se piense de que se va a retroceder en derechos, sino fomentar una nueva ley que pueda crear estas oportunidades que son totalmente necesarias. Yo creo que desde la sociedad civil hemos venido trabajando en un proyecto, en darles ideas, justamente con Carlos, hemos trabajado en la ciudad de Cuenca, con las cámaras de industrias, con las asociación de jubilados, con los jóvenes universitarios, buscando cuáles son las falencias del actual Código de Trabajo y proponer una nueva ley que va a venir desde la sociedad civil. Cuidado se piense que esta nueva reforma viene de las cámaras, viene de los empresarios, porque tampoco hay que satanizar a los empresarios, porque el empresario no es solamente la persona millonaria que tiene empresas de cientos y de miles de trabajadores. El empresario es el señor que tiene la tienda de la esquina y da un empleo. El empresario es la persona que tiene una peluquería y da empleo a 2 personas. El estudio jurídico que tiene 2 trabajadores, una secretaria. Ese es el pequeño empresario. Y recordar que la economía del Ecuador se mueve en un 72% por los pequeños y medianos empresarios. Entonces tenemos que pensar en ese global. Debemos quitarnos la idea
precaria esta que teníamos de que el empresario es el cuco, el que quiere votar al trabajador, el que quiere perjudicarlo, eso ya pasó, es en el pasado. Todavía habrá ciertos empresarios que lo harán, pero la mayoría, ciertamente, de empresarios quiere crear empleo y quiere crecer. Y en eso debemos pensar, estimado Miguel. Bienvenido al presidente del Frente Popular, Nelson Erazo. ¿Cómo llenar esa expectativa, ese reclamo, justo la generación de nuevas fuentes de empleo? Pero para ello habrá que mejorar la producción y la productividad. ¿Cómo armonizar esto? Nelson, buen día. Muy buenos días, Miguel. Un saludo a quienes son parte de este panel, tanto al doctor Cárdenas como también al ingeniero Loaiza, representante de la Cámara de Comercio. Primero, me parece que es necesario entender bien lo que establece la Constitución de la República, que es una constitución que defiende derechos. Y no se trata de que los actuales trabajadores tengan derechos y los otros no. La misma Constitución de la República establece que no puede haber discriminación entre ecuatorianos, es decir, no puede haber un sector solamente con derechos y los nuevos trabajadores que estén a la libre. Es por eso que el Frente Popular, al igual que el Frente Unitario de Trabajadores, en conjunto con diversas organizaciones y los sectores que no han tenido la posibilidad de tener derechos en estos momentos y que son cerca de 6.000 millones de ecuatorianos que se encuentran en el sector del empleo informal. Claro, los 6 millones de ecuatorianos de la población. Propuesta de un nuevo Código del Trabajo, Miguel. Esta propuesta de un nuevo Código del Trabajo está en días de ser entregada a la Asamblea Legislativa, tanto por al bloque de Pachacuti, a la presidencia de la Asamblea, así como también hemos acordado algunos elementos luego de haber discutido también con los asambleístas de la misma izquierda democrática. Es decir, esta propuesta que el Frente Popular, al igual que el Frente Unitario de Trabajadores, hemos venido impulsando desde el año 2012, que fue negada en el gobierno del señor Correa, que luego tampoco fue tomada en cuenta por parte del señor Moreno, hoy tenemos la posibilidad de presentarle a la Asamblea Legislativa. Porque hay un elemento central, mi estimado Miguel. Nadie, ni los empresarios, y disculpen que me refiera en ese sentido, ni el gobierno nacional, ni el ministro de Trabajo, nos dicen cuáles son los mecanismos para generar empleo. Lo único que nos dicen es que hay que ir a una reforma laboral, que hay que ir preparando nuevas condiciones, entre comillas, de contratación, pero la ley no genera empleo. Y sino que me digan, ¿qué ley aprobada desde el gobierno del señor Rodrigo Borja hasta acá, en las reformas al Código del Trabajo, generaron fuentes de trabajo? Lo que hicieron es precarizar las condiciones de trabajo y la relación laboral entre empleadores y trabajadores. Recuerden ustedes que sobre la base de esas reformas, cientos y miles de trabajadores estuvieron bajo la modalidad de tercerización, sin derechos, otros bajo el trabajo por hora, sin derecho alguno, sin derecho a organizarse. Es decir, se requiere para generar empleo de políticas de Estado que nos sentemos a discutir los tres sectores fundamentales: empleadores, trabajadores y también gobierno. Pero si no hay esa lógica, si el Consejo Nacional del Trabajo no ha servido para discutir estos temas, es evidente que no podremos avanzar en un escenario en el cual requerimos efectivamente generar mayor producción, retomar la productividad del país, pero sobre la base también de defender los derechos de los trabajadores. Me parece que el doctor Cárdenas decía algunos elementos. Hay empleadores y empleadores. Es una realidad. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? La mayoría de empleadores son los que se aprovecharon, pues, en medio de la pandemia, de los acuerdos o de los decretos del gobierno del señor Moreno para despedir a los trabajadores sin indemnizaciones, sin liquidaciones y simplemente, en otros casos, para reducirles el salario. Eso hay que acabar, hay que defender el derecho del más débil de la relación laboral. Eso lo establecen los convenios internacionales, eso nos dice la OIT, y en ese marco, el más débil de la relación laboral efectivamente son los trabajadores. Yo creo que es necesario que el gobierno entienda, por ejemplo, de que hay que invertir de mejor manera, hay que acceder con
facilidades para los pequeños emprendedores, para los medianos empresarios, que son los que también han señalado que quieren ver las posibilidades efectivamente de generar nuevas plazas de trabajo. Para eso es necesario bajar las tasas de interés de los bancos, porque el pequeño emprendedor, el pequeño empresario, no puede acceder a los préstamos porque las tasas de intereses son muy elevadas. El señor Lasso había ofrecido, por ejemplo, que se iba a bajar los intereses a un solo dígito. Ni su banco o del banco del cual él es accionista ha podido dar el ejemplo bajando a un dígito el tema de los intereses que se hacen, ¿no es cierto?, desde la banca. Es decir, hay un sinnúmero de cosas que se deben establecer. ¿Cómo generar empleo? Requerimos que el Estado pague a los gobiernos seccionales, pues, para que los gobiernos seccionales puedan hacer obra. Y al hacer obra directa, evidentemente que también genera nuevas plazas de trabajo en el sector de la construcción cuando se están generando obras en cada una de las ciudades. Nelson. Es indispensable de igual manera, mi estimado Miguel, y discúlpeme con esto puntualizar solamente este tema, es indispensable que también el Estado invierta mayores recursos en el agro. Es necesario entender que para salir de esta crisis necesitamos reactivar el campo, en donde está cerca del 30% de la mano de obra, también que requiere en estos momentos ir generando condiciones de empleo en el sector campesino con la cuestión del sembrío de cada una de las cosas que ellos lo hacen, ¿no? Con el tema de la papa, todo lo que ellos han venido generando. Es decir, si hay condiciones para hacerlo, pero es necesario abrir todo un debate entre los sectores sociales. Nelson, es importante para precisarlo. Si el gobierno no presenta claramente, según ustedes, un proyecto de reforma que genere nuevos emprendimientos, nuevas plazas de trabajo, ¿cuál es la propuesta concreta, viable que ustedes formulan? Y por otro lado, quizás desde afuera se ve una posición muy respetable, por cierto, que dicen no a los acuerdos comerciales, no a la relación con el Fondo Monetario que entrega recursos. ¿De dónde se genera dinero precisamente para lo que reclama usted, incluso que se entregue a los gobiernos autónomos descentralizados? ¿De dónde se genera dinero para fomentar nuevas plazas de trabajo? Miguel, acaban de salir algunos datos estadísticos y discúlpeme que me diga, los grandes evasores de impuestos están adeudando cerca de 7.500 millones de dólares, de los cuales 5.000 millones de dólares son de los principales grupos económicos. El gobierno nacional está empeñado en ir a los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, pero no nos ha dicho cómo recuperar esos 5.000 millones de dólares de evasión tributaria de los grandes grupos económicos. Son 2.500 millones de dólares que también están evadiendo otros sectores, pero son sectores pequeños. Es decir, en vez de irnos a endeudar con el tema del Fondo Monetario, hay que recuperar estos recursos. Sería indispensable también que los que tienen en los paraísos fiscales, mi estimado Miguel, se habla de que son cerca de 30.000 millones de dólares, si no es más, que tienen en los paraísos fiscales los principales grupos económicos. Esos recursos que son generados sobre la base de la fuerza de trabajo de los obreros y obreras, que generaron utilidades en las empresas a pesar de la pandemia y que no gozan esos trabajadores que generan esas utilidades, deberían ser invertidos en mayores fuentes de trabajo, deberían invertirse aquí en nuestro país y no sacarse como se lo está haciendo. Es decir, si hubiera una política soberana económica que signifique insertar esos recursos para reactivar la economía, otro cantar sería con nuestro país. Por eso es indispensable el hecho de que el gobierno nacional entienda que los sectores sociales lo que queremos es discutir estos temas para desde ahí establecer los mecanismos que se deben dar efectivamente para sacarle de la crisis que hoy vive el país. El Frente Unitario de Trabajadores, al igual que el Frente Popular y la misma CONAIE, hemos planteado la necesidad de un diálogo con el gobierno nacional para discutir cuáles son los mecanismos que hoy se requieren para salir de la crisis que vive el Ecuador. Bienvenido a Carlos Loaiza. ¿Cómo enfrentar este momento de crisis agravada por la pandemia e ir? Uno de los reclamos permanentes es al mejoramiento, a las nuevas oportunidades de trabajo, con planes viables, concretos. Los trabajadores se quejan, y no solo ellos, analistas económicos, ayer lo decía Abelardo Pachano, que así como hay empresarios cumplidores de la ley del pago de impuestos, hay un sector que no cumple. ¿Cómo lograr que paguen y con ello se generen
nuevas oportunidades de empleo? Miguel, buenos días. Un saludo a la audiencia de Radio Democracia, un saludo al doctor Cárdenas y también un saludo a Nelson. Un placer estar con ustedes en este panel. Creo que es importante entender el contexto, el punto de partida. Lo escucho a Nelson y de verdad tenemos muchas más coincidencias que diferencias, Nelson. El punto de partida del Ecuador previo a la pandemia, veníamos de una crisis económica muy severa, muy importante, que se acelera o se complica o se profundiza producto de la pandemia. Y lo que tenemos que pensar todos, el sector, el gobierno, los trabajadores, los empresarios, sin duda, es cómo, en función de la coyuntura actual en la que se encuentra el país, de haber sido uno de los países de América Latina menos preparados para soportar esta pandemia, nos ha llevado a tener unos índices de pobreza que nos hacen retroceder 10 años, Nelson. Nos hace tener unos niveles de reducción de la clase media de haber estado alrededor del 20%, creció al 30%, es decir, la reducción de la clase media en relación al incremento de la clase pobre. Los índices de desempleo también son complejos. Cuando la economía del Ecuador no crece, la población crece, Nelson. Nosotros somos 17 millones de ecuatorianos y cada año la población del Ecuador crece al 2%. Eso significa 340,000 niños y niñas ecuatorianas. La población crece linealmente, de acuerdo a la proyección del INE aproximadamente. Eso significa que al final, cada año, 340,000 jóvenes, hombres y mujeres, pasan en edad a trabajar. Y de esos 340,000, menos de 50,000, Nelson, son los que logran afiliarse a la seguridad social. Cada año. Significa que entre casi 280,000 jóvenes ecuatorianas y ecuatorianos no tienen capacidad de poder tener un empleo adecuado. ¿Y a qué se debe eso? A que ni el sector público ni el sector privado como tal han sido capaces de poder generar esas oportunidades de trabajo para que los jóvenes puedan incorporarse al mundo laboral. Y esas son las condiciones bajo las cuales debemos entender que estamos en una situación muy compleja en la cual tenemos que pensar de manera diferente, porque si el código sería lo suficientemente atractivo, ya tuviésemos generado los niveles de empleo, no ahora, sino en los últimos 12, 13 o 14 años, donde efectivamente tuvimos el incremento de los niveles de desempleo. Tenemos que buscar alternativas que justamente permitan, sin vulnerar, Nelson, los derechos de los trabajadores, que obviamente tienen que respetarse. Como decía el doctor Cárdenas, estos no son retroactivos, sino que tenemos que pensar de aquí en adelante cómo en un país afectado de una manera relevante por la crisis, efectivamente generamos oportunidades. Debemos recordar, Nelson, que de cada 10 empleos adecuados en el Ecuador, 9 los genera el sector privado. No es el gobierno central, no son los gobiernos autónomos descentralizados los que nos van a permitir generar el empleo. No es tampoco, como usted dice, que el empleo se genera por decreto, y en eso coincido. Tenemos que generar condiciones para que efectivamente generemos empleo. ¿Y dónde está la generación de empleo? Está en el sector privado. Coincido que está en la agroindustria. El Ecuador es un país agroindustrial y eso tenemos que fomentar. El futuro del Ecuador está en la agroindustria y hacia allá tenemos que dedicar esfuerzos y recursos importantes para disminuir esa cadena de intermediarios, de tal manera que el precio en el cual los pequeños productores venden las papas, las lechugas, el rábano, etcétera, cuando llega al consumidor final hay una serie de intermediarios donde ellos pierden ese valor que está llegando finalmente al consumidor final. Entonces, ¿cómo pensar en disminuir esas cadenas de intermediarios justamente para que el beneficio se quede también en los pequeños productores? Pero es fundamental que pensemos de una manera diferente porque las condiciones del país están. 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo adecuado, 6.5 millones. ¿Y qué tenemos allí? Jóvenes. La gran mayoría son jóvenes, jóvenes que no tienen oportunidades y sueños y que están saliendo del país porque no encontramos oportunidades de generar empleo. Y hacia allá van dirigidas nuestras propuestas. Carlos, si es que el sector privado, como efectivamente ocurre, genera casi 9 de cada 10 nuevos empleos, ¿qué requiere el sector privado, el sector comercial, el sector industrial, para volver a esa dinámica tan necesaria en el país? Confianza, Miguel, confianza. Lo que decía Nelson, esa falta de confianza es lo que ha llevado que muchos capitales salgan del país. Lo que nosotros hemos pedido son reglas claras y confianza para sobre esa base poder traer inversión local y poder traer inversión extranjera. Existe una gran oportunidad que el país tiene justamente para fomentar inversión extranjera. Todo lo que tenemos que prepararnos
para una vez que superemos la pandemia, una vez que logremos tener el plan de vacunación completo, cómo reactivamos la economía. Y ahí la generación de empleo es fundamental. La generación de empleo reduce pobreza, reduce desnutrición crónica infantil, permite que la clase media vuelva a crecer en el Ecuador y no lo que hoy tenemos, reduce inseguridad. Esa es la mejor política social que como país, no solo como sector sindical, como sector empresarial, como país debemos pensar, porque el momento que generamos las condiciones para poder tener un mayor volumen de producción en el país, ese momento automáticamente generamos empleo. Y por otro lado, lo que usted dice es correcto, el emprendimiento. Tenemos que fomentar modalidades contractuales que permitan a los emprendedores en el Ecuador poder asumir con el nivel de riesgo que tiene un emprendimiento, justamente el poder y generar e incrementar la oferta exportable del país. Los pequeños emprendedores son los grandes empresarios del mañana, por lo tanto tenemos que generarles condiciones en términos de modalidades contractuales, como también desde el punto de vista de financiamiento, de tener acceso a un crédito, de manera de que todos, los pequeños empresarios, los medianos, los emprendedores y los grandes empresarios, podamos crecer el volumen de producción en el Ecuador para poder tener oportunidad de poder exportar, porque tenemos que entender, Nelson, que el país es un país de 17 millones de ecuatorianos, es un país pequeño, la oportunidad de crecimiento, de tener mayores volúmenes de producción no está en el Ecuador, está fuera del Ecuador, y allí la posibilidad de exportar a la agroindustria es muy importante. Yo soy convencido que el futuro del Ecuador, más allá de los otros sectores, como el sector petrolero, como el turismo u otros que podamos identificar, somos un país eminentemente agroindustrial y hacia allá debería haber una estrategia efectiva de desarrollo, generando esas condiciones, Miguel, de confianza, de estabilidad y un marco jurídico adecuado, que va a permitir un crecimiento de la capacidad de producción de todo el Ecuador y sobre esa base generar empleo. Doctor Galo Cárdenas, si por un lado los trabajadores exigen más fuentes de empleo, si hay necesidad de fortalecer y por otro lado el sector privado requiere reglas claras, confianza, ¿cómo armonizar esto y lograr avanzar? Porque si es que no hay esos presupuestos, esos temas previos, si no hay confianza, ¿cómo generar nuevos mecanismos de empleo en estas condiciones? Miguel, usted ha tocado y ha dicho una palabra clave justamente para la generación de empleo, la generación de confianza. Es muy importante que sí, a través de una ley correcta, equilibrada, podamos tener confianza en el sector privado y en el sector internacional. Tenemos una oportunidad enorme. Han salido 36 mil millones de dólares del Perú solamente cuando se posesionó el señor Castillo. ¿Qué quiere decir? ¿A dónde busca, a dónde va ese dinero en Sudamérica, sino a buscar un país en que le dé certeza y seguridad jurídica? Yo suelo usar una frase que me gusta mucho utilizar, la valga la redundancia, Miguel, que es que los trabajadores y los empleadores somos hermanos siameses condenados a vivir juntos. Y estamos tratando de que esa condena sea divertida, que no sea un castigo, porque vamos a vivir juntos, queramos o no. Por lo tanto, tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas. Si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, vamos a seguir teniendo el mismo nivel de desempleo, el mismo nivel de abusos a los trabajadores, porque hay que reconocer esos abusos. Por ejemplo, cuando un empleado va y pide trabajo y le hacen firmar la renuncia por debajo de la mesa, ¿cómo se evita eso? Él va a firmarla. ¿Por qué? Porque no tiene trabajo y dice, prefiero firmar una renuncia en blanco, un documento en blanco, que no tener trabajo. Pero si tuviera otras oportunidades, si tuviera que en la vuelta de la esquina hay otro empleador que no le hace firmar la renuncia, pues de seguro no firme esa renuncia y ese empleador abusivo va a quedar sin empleados. Por lo tanto, debemos darle al pequeño empresario, al microempresario, a ese emprendedor, la certeza y seguridad de que no va a complicarse a los 6 meses al año si tiene que cerrar un negocio, sino que va de alguna manera a subsistir y que las condiciones de contratación deben ser diferentes. Debe, a mi criterio, por ejemplo, ya tocando temas puntuales, volver la contratación a plazo fijo. Debe ampliarse el periodo de prueba. Yo creo que es importantísimo tocar ciertos temas como el de la jubilación patronal. He tenido, y esta experiencia quisiera contarles, muchos, sobre todo aquí en Cuenca, que ha venido mucho jubilado de los Estados Unidos, de europeo, a querer abrir un negocio, a querer abrir un hotel, a querer abrir un restaurante con 5, con 10 plazas de empleo. Pero en el momento que le explicamos que en Ecuador se paga un 13º, un 14º sueldo, para que
vacaciones pagadas, existe el fondo de reserva, que es un 8.33% después de los 12 años, que existe también la jubilación patronal, las condiciones que debe, o la liquidación y indemnización que debe pagar un empleador cuando se despide a un trabajador de forma injusta, etcétera. Piensa 2 veces, 3 veces y a veces se levanta de la sala y se va y ya no quiere invertir, prefiere poner la plata en el banco, comprar un inmueble y arrendarlo, es decir, nuestras leyes actuales evitan que el emprendedor genere fuentes de trabajo. Por lo tanto, sí creo que Nelson conoce muy bien el qué debemos hacer, pero no el cómo. Yo creo que el cómo esta vez está en nuestras manos y es generar una nueva ley de oportunidades que de alguna manera cree nuevas modalidades de contratación, cree seguridad jurídica, cree certezas y que así los emprendedores, los inversionistas nacionales y extranjeros puedan crear. Yo creo que la historia nos ha enseñado, Miguel, claramente que el Estado no es el generador de empleo. El momento que al Estado se le acaba el dinero, como ha pasado ahora, ya no puede generar empleo. Y como bien decía Carlos, de cada 10 empleos, 9 es generado por el sector privado. Por lo tanto, a ese sector privado hay que incentivarle, a ese sector privado hay que tratar de que deje de ser empleado, se vuelve empleador. ¿Pero cómo? Brindándole las facilidades necesarias, la certeza jurídica y la seguridad jurídica para que pueda contratar. Yo creo que estamos en un momento adecuado en el cual estos dos hermanos siameses deben juntarse, deben verse a la cara y decir, trabajemos juntos. Es hora de dejar de pelear, es hora de dejar de hacer las cosas de la misma manera porque vamos a tener los mismos resultados. Intentemos ponernos de acuerdo y sacar una ley que piense en los 7 millones de ecuatorianos que no tienen empleo, además que será la única forma, créame, la única forma de salvar al Seguro Social, porque caso contrario estaremos condenados en 5 o 10 años a que los que estamos aportando ya 20 años ya no podamos jubilar. El diálogo tripartito es fundamental, como se ha dicho esta mañana. Hay que sentar a empleadores, trabajadores y al gobierno, pero para ello hay que aterrizar con propuestas concretas. ¿Qué piensan los trabajadores, Nelson Erazo, de la nueva ley de emprendimiento laboral? Porque hay que buscar una salida sin tocar los derechos, como se ha señalado, los derechos ya logrados por los trabajadores. Por favor, el audio no lo escuchamos, Nelson. Perdón. Decía Miguel que a mí me parece que lo que hoy nos plantea el señor Donoso, al igual que lo que nos ha venido planteando el señor Lazo, es la continuidad de lo que nos planteó el correísmo. Siempre nos han dicho de que hay derechos anacrónicos. Nos han señalado el hecho de que las cuestiones anacrónicas son los recargos, los sobresueldos del 13º, el 14º, que cómo puede ser posible que los trabajadores tengan derecho a utilidades y un sinnúmero de cosas, y nos han señalado que en otros países eso no hay. Yo creo que es necesario de que sería bueno que investiguen lo que está ocurriendo en el mundo laboral. Fíjese, Miguel, en otros países para los empleos por obra o para los contratos que se dan para un momento específico, los salarios son mucho más elevados que el salario básico en general, porque la modalidad que se adquiere no es basada, ¿no es cierto?, con una estabilidad laboral. Es más, el mismo señor Nebot, no los trabajadores, el mismo señor Nebot, les decía tanto al señor Lazo, al señor Donoso y a los empresarios que existe en el Código del Trabajo modalidades que ya garantizan el contrato a tiempo parcial, que ya establecen el contrato por obra, pero que efectivamente tienen que pagar lo que establece la ley, que son esos recargos, porque eso significa darle una oxigenación a esos hogares en donde no existe una estabilidad laboral. Entonces, no se trata de ir a la precarización laboral por precarizar, se trata de entender de que los trabajadores requieren vivir con dignidad, que esos trabajadores que se incorporan a la actividad productiva también están generando utilidades, también están generando importantes recursos para el sector empresarial y por lo tanto merecen tener los derechos que ellos les corresponde como tal. Y me disculpan que les digo una cosa, mi estimado doctor Cárdenas, cuando hablamos de que
los derechos no son retroactivos. Estaríamos diciendo, y me disculpan, puede ser que el ejemplo no sea el mismo, pero estaríamos diciendo que los actuales niños que tienen 3 años tienen el derecho a una educación de calidad, a una educación gratuita, pero que ya los nuevos que van a venir, los nuevos niños que vengan a partir de este año hacia adelante ya no tienen ese derecho. Recordemos un elemento adicional, Miguel. Los derechos de los trabajadores son considerados como parte de los derechos humanos y por lo tanto están protegidos de manera especial. Y por lo tanto no se puede considerar que la peor precarización es no tener empleo, porque eso es consecuencia de una crisis que vive, ¿no es cierto?, el sistema como tal, pero también que vive el país. Por eso es necesario generar empleo, pero con derechos. Un empleo que signifique dotarle a la familia de ese trabajador de un salario Nelson, en el ejemplo que... de estabilidad laboral. En el ejemplo que ha puesto, si el niño Miguel, Nelson, si me permite, en el ejemplo que ha puesto, si el niño de 3 años no va a gozar de los nuevos derechos, el caso del trabajador que está hoy con pleno empleo, no va a ser tocado. Ese es el anuncio del gobierno. No se va a tocar los derechos que tiene. Es decir, el niño que usted pone el ejemplo, no se va a tocar los derechos que ya tiene. Miguel, ¿qué nos están diciendo con ese mensaje? Está bien, ustedes tienen derechos, pero los nuevos esclavos son sus hijos. Eso no puede ser posible. Por eso es necesario entender que es indispensable sentarnos a discutir este tema laboral, porque requerimos un empleo de calidad, pues. No que nos pase lo que pasó con Correa, recuerden ustedes, que decía que estaba combatiendo el desempleo, y nosotros, Miguel, discúlpeme que le recuerde, le denunciábamos a usted que efectivamente lo que estaba ocurriendo es que, si bien es cierto, se generaban nuevas plazas de trabajo, entre comillas, lo que se estaba generando es una precariedad laboral, porque los trabajadores no tenían estabilidad laboral, porque estaban contratados con esos famosos contratos ocasionales, que hoy han significado que más de 1.200.000 trabajadores hayan sido despedidos de sus puestos de trabajo, que han generado mayor pobreza porque no tenían esa estabilidad, esa garantía que requiere dotarle el Código de Trabajo. Y de paso, mi estimado Miguel, la misma Constitución de la República, en el artículo 325, establece que es el Estado, el gobierno, el que debe garantizar el derecho al trabajo y eliminar las formas de precarización laboral, el desempleo y el subempleo. Es decir, bajo esa lógica, bajo esa normativa, es que necesitamos garantizar el tema de un Código de Trabajo que se sujete a los convenios internacionales, a lo que establece la actual Constitución de la República, y en ese marco ir estableciendo las garantías para dar la seguridad jurídica, pues, que ustedes tanto están exigiendo. Porque no puede ser posible que a un joven de 20 años o de 23 años que sale de la universidad, ocurre que le dicen que necesita 5 años, ¿no es cierto?, de experiencia en una fuente de trabajo. Y al joven de 25 o 30 años de edad que está buscando trabajo, le dicen que ya está muy viejo. Y a los que tenemos 45 años en adelante nos dicen que ya no servimos para una fuente de trabajo. Y los trabajadores que ya estamos laborando 17 años en nuestros puestos de trabajo, enseguida somos despedidos para evitar la jubilación patronal. Esas maniobras que han hecho muchos de los empresarios, lamentablemente, no digo todos, porque hay sectores empresariales que han respetado los derechos de los trabajadores, pero ustedes pueden ver cómo grandes grupos económicos se han enriquecido sobre la base de ese abuso contra el trabajador. Por eso es necesario transparentar las cosas, por eso es necesario dotar el tema de un trabajo de empleo de calidad, con derechos de los trabajadores, inclusive para motivarle al trabajador que pueda producir de mejor manera sus nuevos emprendimientos. Pero hay un dato adicional, mi estimado Miguel, cuando hablamos de los nuevos emprendedores. ¿Cuáles son esos nuevos emprendimientos que nos están diciendo? Ahora nos dicen que es necesario entregar las empresas estatales, ¿no es cierto?, a manos privadas. Es decir, quieren algunos grupos económicos apropiarse de las empresas estatales que ya tienen infraestructura, que ya tienen todo, sin ellos tener riesgo alguno de su inversión, para efectivamente seguir engrosando sus chequeras. Nelson. Es necesario entonces entender que la generación de empleo, Miguel, está sobre la base de políticas públicas, pero también de decisión del comité empresarial,
de establecer nuevas formas de empresas que garanticen capital fresco para que esos nuevos trabajadores también puedan estar laborando ahí. Nelson, siempre será importante el diálogo y en eso hay que coincidir para sentarse a debatir respetuosamente entre los tres sectores. Sin embargo, si Nelson, usted dice, están proponiendo lo mismo de los gobiernos anteriores como reforma laboral, ¿qué proponen ustedes que sea viable con cambios? Porque no son las mismas condiciones de ayer, de antier, lo que se está viviendo en medio de esta crisis agravada por la pandemia. En medio de esta situación, ¿qué proponen ustedes viable para generar empleo? Miren, nosotros hemos planteado el tema de un nuevo código orgánico en donde estén todos bajo esta ley orgánica del trabajo, tanto servidores públicos como trabajadores. Que esto garantice efectivamente un solo código laboral en nuestro país, un solo régimen laboral. Un segundo aspecto que nosotros planteamos es que este código orgánico se sujete bajo 5 principios que son indispensables. El tema de salarios justos, está la estabilidad laboral, está el tema de seguridad social. Otro tema que está establecido es el derecho de organización y también el otro establecimiento que lo plantea la misma Organización Internacional del Trabajo, que es el derecho también a la salud ocupacional. Estos 5 elementos son indispensables dentro del Código del Trabajo. Pero como yo le decía, una cosa es la ley, otra cosa es qué es lo que estamos planteando para generar fuentes de trabajo. Hemos planteado el tema de que se disminuyan las tasas de interés de la banca. Es indispensable para que la pequeña y la mediana industria pueda acceder a préstamos a bajo interés a largo plazo con temas de tecnificación y capacitación. El Estado debe garantizar, mi estimado Miguel, debe garantizar que lo que estamos produciendo en el campo se garantice el tema del mercado. Porque caso contrario, está ocurriendo lo que pasa con los lecheros, por ejemplo. Producen el tema de la leche, los intermediarios se apropian de ese trabajo que ellos hacen y ocurre que les compran a cerca de 8 centavos, 10 centavos el litro de leche, mientras ellos venden en el mercado a cerca de 80, 90 centavos el litro. Es decir, esto tiene que irse acabando. Otro aspecto central, necesitamos un trabajo en conjunto entre el Estado y los gobiernos seccionales para dotar de infraestructura, como tiene que ser el alcantarillado, agua potable y vías adecuadas. Que esto genere efectivamente nuevas fuentes de trabajo. Es indispensable en eso entrelazar con el sector del turismo, porque no es lo mismo. Hay en nuestro país, es un país tan diverso, que tiene ciudades tan hermosas, que tiene sectores pequeños que tienen, yo diría, cuestiones para explotar en el tema turismo, pero que carecen de esta infraestructura. Entonces es necesario empatar Estado, gobiernos seccionales que permitan inversión en eso. Incluso ahí puede entrar el sector empresarial, en el hecho de generar empleo en esas obras que se puede dar y efectivamente garantizar el tema de los derechos laborales. El problema de hoy es recursos. Qué ideal es conseguir recursos para que se pueda hacer estas nuevas obras. El señor presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Carlos Loaiza, en estas condiciones atípicas, diferentes, de crisis, con pandemia, ¿se puede mantener lo que planteaba el presidente del Frente Popular, Nelson Erazo, algunos indicadores fundamentales como la estabilidad laboral en estas condiciones? ¿Cómo viabilizar esta generación de empleo? Tenemos que pensar en la mayoría, Miguel. 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo. 2 de cada 10 jóvenes en el Ecuador solo tienen empleo adecuado. 2 de cada 10 mujeres en el Ecuador tienen empleo adecuado. 1 de cada 10 adultos mayores tiene empleo adecuado. En esos tenemos que pensar. Esos derechos son los que tenemos que rescatar. Esas oportunidades son las que tenemos que dar. Como Cámara de Comercio de Quito, en conjunto con todo el sector empresarial, desarrollamos mesas de trabajo en Quito, Guayaquil y Cuenca con más de 100
agrupaciones, dentro de ellos también sectores sindicales, en las cuales escuchamos a los jóvenes para entender qué es lo que los jóvenes en el Ecuador quieren. Y lo que los jóvenes quieren son oportunidades, son otras generaciones. Es una generación que busca experiencia, más no estabilidad. Esas son las cosas que tenemos que escuchar de los jóvenes. Los jóvenes quieren tener la oportunidad de poder trabajar mientras estudian, es decir, poder distribuir una jornada laboral en horarios que a ellos les permitan efectivamente trabajar. ¿Qué nos dicen los adultos mayores? Tenemos adultos mayores que aún están en capacidad de poder aportar en el Ecuador y nos han pedido que puedan tener oportunidades para trabajar los fines de semana, para poder trabajar los feriados, para poder reemplazar a los trabajadores que efectivamente cuando están en enfermos o en periodo de maternidad, ¿qué hacen las empresas? Producto del sobrecargo por el contrato ocasional, no contratan. Entonces tenemos que pensar de esa manera, justamente pensando en quienes hoy no tienen un empleo en el Ecuador. De esa manera vamos a conseguir efectivamente darles oportunidades y darles un sueño y darles la oportunidad a que esos jóvenes se queden en Carlos, para precisar, eso significaría un nuevo modelo de contratación. Son nuevas oportunidades laborales que piensen en los jóvenes, que piensen en las mujeres, que piensen en los emprendedores, que piensen en los adultos mayores. Esas son las nuevas modalidades que sugieren ellos. No son propuestas de las cámaras, son propuestas de los jóvenes, de las mujeres y de los emprendedores en el Ecuador, sin afectar, por supuesto, los derechos de quienes hoy ya los tienen. No se trata aquí de precarizar, se tiene que velar y dar también oportunidades para quienes no tienen empleo en el Ecuador. Esa es la principal política social que como Ecuador, como sector privado, como sectores sindicales debemos de pensar en esa gran mayoría que hoy no tiene un empleo adecuado en el Ecuador. Hacia allá debemos dirigir todos los esfuerzos, porque en la medida que logremos reactivar la economía, en la medida que la producción crezca, es allí donde van a estar. No está en el sector público, porque allí la corrupción que existe, y esto hay que decirlo con claridad, la corrupción que existe en el sector eléctrico, la corrupción que existe en el sector petrolero, toda la vergüenza que todos los días los ecuatorianos vivimos, es contra lo que debemos luchar. Ahí no está. El Estado tiene que dedicarse a hacer las cosas que tiene que hacer y hacerlas bien, pero aquellas otras en las cuales la corrupción se ha encargado de destruir y robar el patrimonio de los ecuatorianos, porque esto hay que decirlo con claridad, se están robando el patrimonio de los ecuatorianos. Es allí donde efectivamente nosotros debemos generar oportunidades para que el sector privado, para que los que hoy no tienen empleo en el Ecuador lo puedan tener. No podemos seguir divididos y seguir manteniendo sistemas opacos, poco transparentes y corruptos que han llevado efectivamente al Ecuador a la situación en la cual nos encontramos. Tenemos que pensar y dejar de lado principios e intereses particulares y pensar en el Ecuador, porque si no pensamos en el Ecuador de futuro, simplemente no vamos a poder llevar adelante las oportunidades que los jóvenes, que las mujeres, que los emprendedores quieren de este país. Doctor Galo Cárdenas, ¿cómo lograr a través de un diálogo tripartito, empleadores, trabajadores y gobierno, darles salidas viables? Porque no podemos, por legítimo, por respetable que sean los discursos, las exigencias de cada uno de los sectores, hay que arribar a buen puerto y encontrar salidas. ¿Cómo lograr esto a través de un diálogo y lo más rápido para que esto no se extienda más? Yo creo que este no debe ser un diálogo de sordos, estimado Miguel. Yo creo que debemos hablar claramente, poner las cartas sobre la mesa y también llegar a consensos en los cuales tengamos que hacer ciertos renunciamientos importantísimos. Nelson decía algo importante, decía que en los últimos años se dio una salida de 1.200.000 personas por la precarización laboral. Quiero recordarle que el 1.000.000 de personas fueron contratos ocasionales del Estado ecuatoriano, es decir, el Estado ecuatoriano terminó contratos ocasionales a 1.000.000 de personas. ¿Qué quiere decir? Que el Estado ya no puede generar empleo, no tiene dinero para generar empleo y debe ser el sector privado el que motive el empleo. Por ejemplo, quiero dar aquí algunos tips ya importantísimos de esta propuesta desde el sector civil para las reformas laborales. Ejemplo, lo que decía Carlos, importantísimo que se vuelva a contratar gente, adultos mayores o gente mayor de 60 años mediante incentivos. Es decir a la empresa, mientras usted contrate personas de la tercera edad o mayores de 60 años, usted va a tener un descuento al impuesto a la renta. Ejemplo, hay mucha gente que ha sido despedida, como bien decía Nelson, al llegar ya al año 19 para evitar la jubilación patronal.
cierto? Entonces, esta gente necesita todavía 5, 6, 7 años de afiliación al Seguro Social para poder acceder a la jubilación del Seguro Social. Entonces, darle la oportunidad a esta gente que sea contratada y que cumple sus 7 años adicionales y que después ya tenga la posibilidad de tener los 25 años que nos dice la ley, ¿no es cierto? Y la edad correspondiente para acceder a la jubilación y así poder trabajar. Pero a esa persona que contrate a este adulto mayor que le faltan estos 5, 6, 7 años para jubilarse, tenga un incentivo tributario. Es decir, también la empresa que tenga más del 60% de mujeres en su nómina tenga también un incentivo tributario. Y quien contrate a los jóvenes recién graduados también tenga un incentivo tributario. Es decir, ir por lo positivo, ya no ir con el castigo, con la multa, sino ir por los incentivos. De esta forma, las empresas van a darse cuenta que financieramente va a ser mucho mejor contratar a un adulto mayor, contratar a una mujer, contratar a un joven salido de las universidades y justamente ayudar a esos sectores que son los más vulnerables en este tipo de crisis. Por lo tanto, es necesario cambiar nuestra forma de pensar. Vuelvo a repetir porque es indispensable que si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, si nos seguimos oponiendo por oponernos, pues vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Nelson también decía algo importante cuando usted le preguntó, Miguel, ¿qué propuestas tiene? Y él decía, estabilidad, seguridad social, sí, también seguridad ocupacional. Eso está en el código. Existen incluso grandes sanciones para las personas que despiden a una persona sin motivo, que no le dan la seguridad social, porque incluso es hasta un delito, ¿no es cierto? El engaño a la seguridad social y el retener los aportes de una persona al seguro social. Eso ya está en el código, no toquemos eso y eso no se va a tocar. Lo que se quiere realmente es crear nuevas oportunidades de empleo a través de nuevas modalidades de contratación, a través de incentivos para que sí, el nuevo empresario, el emprendedor, la persona que sale de la universidad y pide un préstamo para abrir un bar, para abrir un restaurante, para abrir un hostal, para abrir un negocio en internet, pueda contratar y no tenga el horror, porque no tiene miedo, tiene temor, horror de contratar porque sabe que no va a poder cumplir con todos los requisitos y los derechos laborales. Por lo tanto, es importante darle esa nueva facilidad. Y también tocando el ejemplo que él decía, ¿no es cierto? Nelson nos decía, es como si un niño de 3 años, todos los de 3 años en adelante tendrán educación y los nuevos, los que nacen, ya no tendrán educación. Lo que pasa es que ahorita le estamos diciendo a esos nuevos que nacen que no solamente no tendrán educación, sino no tendrán vida, no tendrán dignidad. De crear trabajo es crear dignidad. Por lo tanto, es importantísimo que cambiemos nuestra forma de pensar, de pongamos actitudes y que podamos de alguna forma sacar este país adelante. Caso contrario, no vamos a tener oportunidad, Nelson. La seguridad social se nos va a caer, el empleo se nos va a caer, la gente va a seguir migrando. 53,000 ecuatorianos salieron el año pasado a México, este año están saliendo 70,000 y más en el Austro, en nuestra región de Cuenca, de Cañar, la gente está saliendo porque no tiene empleo. Por lo tanto, debemos pensar en los que no tienen empleo. Pensemos en el 70% de los ecuatorianos y dejemos a un lado al 30% que ya tiene empleo y que ya tiene las leyes porque están protegidos y tienen un derecho adquirido. Por lo tanto, sí es importante y le invito a Nelson a sentarnos. No nos sentemos con los empresarios grandes, sentémonos con la sociedad civil, con los ancianos, con los estudiantes, con las damas de casa, con las mujeres que no tienen empleo. Eso es lo que queremos todos y les digo desde el sector civil. Yo no he ejercido nunca un cargo público, espero no hacerlo, pero lo importante es que se den oportunidades a la gente nueva, a los 70% de ecuatorianos que no tenían empleo. Nelson Erazo, ¿cómo generar estas nuevas oportunidades? Porque no podrá ser igual en condiciones diferentes con esta crisis y la pandemia. El micrófono, por favor. Miguel, me parece que el Estado no, o el gobierno no ha entendido de que es necesario establecer políticas que signifiquen dignificar la vida de los y las ecuatorianos. Yo coincido en algunas cosas que se han planteado. Generar trabajo es generar vida, es generar la posibilidad de construir un futuro. ¿Y cómo puedes tener tú un futuro si no tienes una estabilidad laboral? Si no tienes una estabilidad que te permita vivir con dignidad. Es decir, que estés en la posibilidad de que hoy tienes trabajo y mañana ya no lo tienes. O lo que hoy nos hablaban en la famosa ley de oportunidades, lo que establecieron dentro del contrato o de la ley más bien de apoyo humanitario, en donde se establecían las modalidades de contratación a prueba de 3 meses hacia 2 años.
en donde cuando luego de llegar cerca del año o año y medio le dicen simplemente al trabajador, ¿sabes qué? Muchas gracias, hasta aquí nomás, ya no te necesitamos. Y son despedidos de cualquier manera, es decir, es necesario analizar bien lo que se está planteando. Claro, Nelson, si me Por eso permite, creo lo que el se ha dicho gobierno esta nacional, mañana, Miguel, se ha dicho lo de la estabilidad laboral. Los jóvenes plantean que no necesitan estabilidad laboral, incluso cambian de trabajo o de emprendimiento permanentemente. Miguel, eso no es una realidad en todo lado. Y les invito a tanto al doctor Cárdenas, al mismo ingeniero Loaiza, que analicemos bien esto sobre lo que ustedes han planteado, desde un escenario diverso de las cosas. La propuesta que nosotros discutimos también lo hicimos con sectores de los trabajadores autónomos, de la gente que no tiene esas posibilidades. Lo hicimos también con las universidades, lo hemos hecho también con los estudiantes, incluso secundarios, que nos han enviado la propuesta para el nuevo Código del Trabajo. Y una de las principales preocupaciones que ellos tienen es el hecho efectivamente de que las fuentes de trabajo que hoy se están ofertando no les dan la posibilidad de tener una estabilidad en su puesto de trabajo, un ingreso seguro, no les permiten incluso en estos momentos llegar con su salario a cubrir el salario básico por lo menos, porque hoy están siendo los trabajadores contratados para $200, como lo hicieron con la ley de apoyo humanitario, que dijeron que era el acuerdo, entre comillas, entre las partes, y que te decían, si quieres trabajar, yo te puedo pagar solamente estos $200, vas a trabajar esta modalidad y punto. Es decir, las condiciones de pobreza disminuyeron también como consecuencia de la aplicación de esta ley. Pero más allá de estos elementos, Pero si a un joven, que el Nelson, si a un joven le dice, entienda, Miguel, Nelson, si a un joven le dice, vea, no tengo posibilidades, trabájeme 1 hora, 2 horas, le voy a pagar 150, 200, dependiendo de la hora. El joven que no recibe nada, no puede trabajar 8 horas porque no hay espacio, no hay recursos, ¿qué hace? O pierde esa oportunidad. Miguel, para eso está el tiempo parcial, Miguel, eso ya lo establece el Código del Trabajo, eso ya lo señala el Código del Trabajo. Hay la jornada del tiempo parcial permanente, en donde se garantiza efectivamente la posibilidad de esa gente que requiere estudiar y trabajar, tener también la posibilidad de que se le garantice el derecho al trabajo con una estabilidad laboral. Por eso es el tiempo parcial permanente. A eso se refería en ese momento el señor Nebot y les decía a los empresarios que ya tienen la modalidad para contratar y que sería bueno que lo hagan de esa manera. Pero más allá de ese tema, Miguel, creo que es indispensable de que hoy el gobierno impulse el Consejo Nacional del Trabajo. Es el mecanismo para discutir las cosas. Ahí están representados empresarios, trabajadores y gobierno, pero ocurre que el Consejo Nacional del Trabajo no se ha reunido durante años y siempre trataron de que ese Consejo Nacional del Trabajo sirva simplemente como apoyo del gobierno nacional y no para discutir políticas que signifiquen incrementar la producción, la productividad, garantizar derechos de los trabajadores y también ver los mecanismos efectivamente en los que se puede ir dinamizando la economía. Si no existe una política de Estado, mi estimado Miguel, para la cuestión del trabajo, que establezca las posibilidades de ir a una mayor productividad, no tendremos la posibilidad de salir en nuestro país. Si solamente vemos la cuestión laboral como una cuestión de parche, de reformas ahora, contrarreforma mañana, la próxima una reforma de, como hoy se nos está planteando, de nuevas oportunidades y no en el tema general, en el tema global de lo que requiere una política de empleo, evidentemente que no podremos salir de la situación que hoy estamos viviendo. La propuesta que nosotros tenemos vamos a hacerles llegar a cada uno de ustedes. Vamos a entregarles a los medios de comunicación, les estaremos entregando también a las cámaras de la producción, a las cámaras de comercio, porque ha sido una propuesta y porque es una propuesta seria, así como también lo vamos a entregar a la Asamblea Legislativa. Y creemos que ese debe ser un instrumento que nos permita discutir, debatir y en ese escenario poder ver las posibilidades efectivamente de que se cristalice una ley que garantice el bienestar común, ¿no es cierto? Y en este caso, en particular, el tema de que se respeten los derechos más allá de los trabajadores actuales,
de los nuevos trabajadores que son los que se incorporan al mundo laboral. Ingeniero Carlos Loaiza, quizás dos instancias, la reforma estructural, que será al mediano plazo, y la reforma del momento, porque se requiere generar nuevas fuentes de empleo. ¿Y por qué no reactivar? No es responsabilidad del sector empresarial, sí del gobierno, el Consejo Nacional del Trabajo. Debemos pensar en la mayoría, Miguel. Una de las mayores causas para la deserción de los jóvenes universitarios en el Ecuador es que no pueden pagar sus estudios y tienen que decidir entre estudiar y trabajar. Eso es algo perverso que tenemos que devolverles a los jóvenes, esa posibilidad. Si el código del trabajo sería la solución, ya deberíamos tener hoy el incremento en los niveles de empleo y lamentablemente no los tenemos. Tenemos que buscar esas oportunidades para que los jóvenes, que son la mayoría en este Ecuador, efectivamente puedan tener oportunidades de trabajo, para que aquellos adultos mayores que tienen aún algo por aportar en el país, que tengan oportunidad para poder insertarse en el mundo productivo, para que los emprendedores no tengan miedo de contratar. Los empresarios no contratamos para desvincular, eso no tiene lógica. Los empresarios contratamos justamente para desarrollar proyectos, iniciativas, programas de mediano y largo plazo, en la medida que tengamos la garantía, la seguridad, el marco jurídico para poderlo hacer. Por supuesto que vamos a seguir aportando al desarrollo y el crecimiento del empleo en el Ecuador. Lo que usted dice, Miguel, es muy importante. Una reforma al código tomará muchísimo tiempo cuando el desempleo está aquí. Hoy basta estar en las calles de cualquier ciudad del Ecuador para ver los miles de ecuatorianos que están en las calles desempleados. Esos son los que nos piden una respuesta urgente de corto plazo, justamente para darles oportunidades a los jóvenes, a los desempleados, a los adultos mayores, a los emprendedores en el Ecuador, para poder efectivamente reactivar el empleo y con ello reactivar la economía del país. Eso debe ser urgente porque el país no aguanta más, porque el nivel de desempleo, de inseguridad y de pobreza es muy grave en el Ecuador. Queda planteado un gran desafío en el país y ojalá pronto se lo haga. Diálogo tripartito y propuestas de soluciones viables que finalmente mejore el empleo en el Ecuador. No es posible que 30% tenga solo el pleno empleo y el 70% en condiciones precarias. Quiero agradecer la atención. Seguiremos en estos debates al presidente del Frente Popular, Nelson Erazo, al doctor Galo Cárdenas desde Cuenca, muchas gracias, y al presidente de la Cámara de Comercio de Quito, ingeniero Carlos Loaiza. Muy amables. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y tenemos previsto diálogo con la ministra de Inclusión Económica y Social, Mae Montaño, los grandes desafíos, los grandes retos y los cumplimientos desde esta cartera de Estado. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. 24 horas. A partir del 6 de septiembre. Ahora desde la 1 de la tarde. Información creíble. En todos los lugares. Con todos los ángulos. 24/7 en el momento exacto. Desde el